Si alguna vez has sentido que alguien que amas te apuñaló por la espalda, esta historia es para ti. Mi nombre es Ramona, tengo 68 años y dediqué mi vida a criar a mi hija con todo el amor que una madre puede dar. Pero lo que descubrí un lunes por la mañana mientras abría una carta del banco me rompió más que cualquier hueso o decepción previa. Mi propia Haye, la misma que lloraba en mis brazos por miedo a la oscuridad, fingió no tener dinero para ayudarme cuando más la necesitaba y usó mi nombre para comprarse un auto nuevo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, donde compartimos historias reales, profundas y con lecciones que tocan el alma. Dale like, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que hice después nadie lo vio venir. Era una mañana cualquiera, de esas en que el silencio de la casa parece más pesado que el propio cuerpo. Ramona se despertó con dolor en las articulaciones y un leve zumbido en el oído izquierdo. El invierno había sido más cruel aquel año, y la pensión apenas alcanzaba para pagar la calefacción. Con pasos lentos y la bata deshilachada que alguna vez cosió con esmero, fue hacia la cocina a preparar su único lujo matutino en café negro, fuerte y sin azúcar. La cocina estaba fría, y en la ventana, empañada por la condensación, se reflejaba su rostro en arrugas profundas, ojos cansados, pero aún una dignidad intacta que nadie había podido arrebatarle. Encendió la radio vieja, pero no hubo señal. Silencio. Otra vez. Solo el vapor del café y el crujir de la silla de madera acompañaban su rutina. En ese instante, escuchó el sonido de algo cayendo por debajo de la puerta. Era una carta. Ramona se acercó y, sin lentes, apenas pudo distinguir el remitente en Banco Nacional de Crédito Familiar. No recordaba haber solicitado nada. La abrió con manos temblorosas, y lo que leyó fue tan confuso como devastador. En un crédito aprobado a su nombre, por un monto que superaba cualquier cantidad que hubiera pedido en su vida. 48,5 dólares. Aprobado. La hoja cayó al suelo. Su corazón, también, durante un minuto eterno, se quedó inmóvil, como si su mente intentara encontrar una explicación racional. Un fraude, un error del sistema, una broma cruel. Ramona no tenía acceso a Internet, así que se vistió como pudo, metió los papeles en su bolso y salió en dirección a la sucursal más cercana del banco. En el camino, sentía como las miradas de la gente la atravesaban, o tal vez era su vergüenza. Al llegar, esperó casi una hora para ser atendida. El joven del mostrador la trató con amabilidad, hasta que miró el expediente. Su expresión cambió. Señora, según nuestros registros, usted autorizó esta compra hace 15 días. Aquí está la firma. Le mostró un documento digital. Y ahí estaba su firma, torcida, inconfundible, igual a la de su cédula. Pero Ramona no había firmado nada. ¿Qué se compró con esto?, preguntó casi sin voz. El joven tecleó algo y respondió con indiferencia: un vehículo. Marca nueva entregado hace una semana en la dirección. Y leyó el nombre de su hija. Su hija, Teresa Ramona, salió del banco temblando, con las piernas débiles, sintiendo que la ciudad entera se desmoronaba sobre su cabeza. Teresa, su única hija, a quien ayudó a criar sola, había fingido no tener dinero para asistirla cuando se lastimó la cadera, hacía apenas un mes. Mamá, lo siento, apenas podemos pagar la renta, le dijo entonces. Ramona se quedó en casa, sola, con dolor, sin medicamentos, mientras Teresa se paseaba en un auto nuevo comprado con su firma falsificada. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de la infancia de Teresa la invadían en sus primeros pasos. Su primer denti, las veces que enfermó y ella pasaba noches enteras a su lado. Pensó en cada sacrificio, cada comida que no comió para que su hija tuviera lo mejor, cada vestido que remendó con hilo prestado, cada cumpleaños celebrado con pastel, hecho de harina y promesas san. A la mañana siguiente, Ramona decidió que no lloraría. No más. Se sentó frente a la vieja libreta donde anotaba sus cuentas y comenzó a escribir todo, cada detalle, cada número, cada prueba. Y luego llamó a su amiga Gloria.
quien había trabajado en una notaría por más de 20 años. Necesito que me enseñes algo, Gloria, dijo con voz firme. Durante 3 semanas, Ramona aprendió sobre denuncias, propiedad legal, registros notariales y cómo proteger lo poco que le quedaba. No le dijo una palabra a Teresa. Fingió que no sabía nada. Incluso respondió un mensaje suyo con un emoji de corazón. Mientras tanto, contactó a un abogado joven, hijo de una vecina, que ofrecía servicios pro bono para adultos mayores. Juntos, prepararon un plan. Ramona no quería venganza, quería justicia y dignidad. En los días siguientes, siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Teresa seguía ausente, como siempre, enviando mensajes bruscos cada 3 o 4 días con excusas automáticas. Tenemos prisa, mamá. Esta semana es dura. Llámame si necesitas algo. La última llamada que recibió fue para preguntar si podía cuidar a Santiago, su nieto, el sábado por la tarde. Ramona aceptó con la misma dulzura de siempre. Cuando llegó el niño, lo recibió con pastel de plátano y leche tibia. Jugaron, vieron dibujos animados, y ella le leyó sus cuentos favoritos. Pero por dentro, su alma ardía. La semana siguiente, el joven abogado Pablo presentó una denuncia por falsificación y fraude financiero en nombre de Ramona. Tenía todas las pruebas en documentos, fechas y la escrituración falsificada. Con ello, se notificó al banco y el caso se suspendió. Sin embargo, lo más impactante estaba por venir. Ramona decidió discretamente visitar el concesionario que figuraba en la factura de compra. Allí, pidió ver el vehículo que había comprado. Era una camioneta blanca y reluciente, el tipo de coche que jamás hubiera soñado conducir. Y allí, junto al coche, vio una foto promocional de Teresa sonriendo junto al vendedor. La misma hija que se había estado quejando del alquiler unas semanas antes. Al regresar a casa, Ramona no lloró. Abrió su viejo baúl de costura, sacó una pequeña caja de hojalata y sacó algo que nunca le había enseñado a nadie. El contrato de compraventa del antiguo terreno familiar. Con ese dinero, había ayudado a Teresa a pagar la universidad, pero había conservado una parte intacta, una pequeña fortuna, olvidada, silenciosa, pero inteligentemente guardada. 120 y 7.000 reais, invertidos en un fondo que todavía rendía rendimientos. Esa misma noche, Ramona contactó con una inmobiliaria y, con la ayuda de Pablo, empezó a organizar una nueva vida. Alquiló un pequeño apartamento amueblado en una zona tranquila, con fácil acceso a servicios y cerca de un centro para personas mayores. Pidió que todo se hiciera con confidencialidad y programó la mudanza para finales de mes. Durante ese tiempo, Teresa permaneció ajena a todo, enviando mensajes sobre el coche nuevo, sin saber que Ramona ya lo sabía todo. El sábado, planearon una comida familiar. Ramona lo preparó todo en pollo asado, arroz con azafrán, farofa de plátano. Cuando todos estuvieron a la mesa, lo sirvió con la misma delicadeza de siempre, se sentó y dijo: «Quiero leer algo antes». Del postre sacó una carpeta de su bolso, con los documentos del caso, las fotos bancarias, la imagen de la firma falsificada, la denuncia registrada y finalmente una copia del comprobante de su solicitud. Teresa palideció. Su esposo estaba confundido. Su nieto guardó silencio. Ramona dijo entonces: «Usé mi firma sin preguntar. Me mentiste, mirándome a los ojos, y pensaste que era demasiado tonta para enterarme. Pero siempre supe más de lo que... La diferencia es que ahora decidí actuar en el silencio que se apoderó de la mesa. Era tan denso que se oía el reloj de la pared». Teresa intentó justificarse: «Mamá, solo quería ayudarte. El auto era para nuestra comodidad, ¿sabes?». Ramona se rió. Una risa contenida y amarga. «¿Ayuda? Me dejaste con dolor, sin medicinas, sin apoyo, mientras paseabas en tu camioneta y publicabas en Instagram. Eso no es ayuda, hija, es traición». Al día siguiente, Ramona se fue con su nuevo hogar. Dejó la vieja casa bajo la administración de un agente inmobiliario y le notificó a su hija que no quería visitas, al menos por un tiempo. Empezó a tomar clases de pintura, hizo nuevos amigos y empezó a recibir atención médica regular a través del plan privado
que había conseguido con parte de sus ahorros. El siguiente cumpleaños lo celebró con sus vecinos en el nuevo edificio, en un salón decorado con flores y música en vivo. Cuando Teresa la llamó, llorando, pidiendo perdón, Ramona simplemente dijo: ahora puedes aprender el valor de la verdad. Quizás algún día podamos empezar de nuevo, pero no desde el mismo lugar. En la historia de Ramona se difundió. El caso tuvo repercusión local y la invitaron a conceder una breve entrevista a un periódico local. Habló con voz tranquila y firme, mirando directamente a la cámara. Cuando envejeces, no pierdes tu valor, simplemente dejas de tolerar lo que antes aceptabas por amor. Y así, Ramona se convirtió en un símbolo de fuerza serena, que la dignidad no se pierde con la edad, sino que se gana con valentía. Su hija, a su vez, tuvo que aprender, entre lágrimas y arrepentimiento, que no todos los errores se borran con disculpas, y que el verdadero amor se demuestra en momentos de necesidad, no en la comodidad de la conveniencia. La vida de Ramona, que antes giraba en torno a las obligaciones familiares, ahora se movía con soltura y autonomía. Se despertaba temprano, paseaba por el parque, tomaba clases de aquagym e incluso se permitía pequeños placeres como un café y un pastel en la panadería de la esquina. Por primera vez en muchos años, era el centro de su propia vida, y no al margen de los planes ajenos. Sin embargo, la libertad le venía con cierto peso. Recuerdos de Teresa de niña, de los días en que pasaban horas jugando en el patio, de las historias que se contaban antes de dormir. Estos recuerdos surgieron de repente. No había un resentimiento constante, sino una profunda y silenciosa tristeza al ver cuánto se puede distorsionar el amor de una madre. Cuando se convierte en moneda de cambio, el proceso judicial avanzó. La defensa de Teresa alegó que su madre había autorizado verbalmente la compra. Sin embargo, Ramona tenía grabaciones realizadas tras el descubrimiento, conversaciones grabadas y, lo más importante, el informe del perito calígrafo que atestiguaba la falsificación. Pablo la tranquilizaba constantemente: estás haciendo lo correcto. Esto no es venganza, es justicia. En cada audiencia, Teresa parecía más abatida, apartando la mirada de Ramona. Su esposo también comenzó a distanciarse de ella, molesto por las repercusiones y la exposición. La imagen de familia perfecta que habían construido en redes sociales se desmoronaba lentamente. Los amigos se distanciaban. El coche nuevo, antes motivo de orgullo, ahora era evitado, aparcado lejos de casa, como si ocultarlo pudiera borrar el crimen. En un día, mientras ordenaba su armario, Ramona encontró una vieja caja de zapatos llena de dibujos que Teresa había hecho de niña. Garabatos con frases como: te amo, mami, eres mi sol, nunca te abandonaré. Se sentó allí durante horas, con la caja en el regazo, mirando cada página con lágrimas en los ojos. No importaba cuánto dolor sintiera, no importaba cuánta traición hubiera, Ramona lo sabía: amar a un hijo no es un interruptor que se pueda apagar, es un hilo invisible que permanece, incluso cuando está hecho jirones. Así que tomó una decisión difícil: escribir una carta. La carta era larga, sincera y dolorosa. En ella, Ramona describía lo que sintió al descubrir el fraude, el abandono cuando más lo necesitaba, la humillación de ser tratada como una carga, pero también hablaba de amor, de recuerdos, de la esperanza de que Teresa algún día comprendiera lo que había hecho. Terminaba así: hija, si algún día me miras, como cuando aún era sincera, búscame, estaré viva. No, le dejó la carta a Pablo, con instrucciones de entregársela a Teresa, solo después de que el proceso terminara. Las semanas siguientes transcurrieron en paz. Ramona comenzó a escribir un diario, donde registraba sus pensamientos, sus reflexiones sobre el envejecimiento, el perdón y la autoestima. Un día, la invitaron a participar en un círculo de conversación con otras mujeres mayores de 60 años. Allí compartió su historia, sin nombres, sin juicios, y descubrió que muchas otras también habían sido utilizadas, manipuladas o descartadas por sus propios hijos
y familiares. El dolor era colectivo, pero también lo era la resistencia. Se unieron en un grupo que comenzó a reunirse semanalmente y mujeres con voz ante Teresa. Por su parte, se enfrentaba a una profunda conmoción emocional. Al ver a su madre exponer la verdad, sin escándalo, con firmeza y dignidad, empezó a reconsiderar sus propias acciones. En el fondo, sabía que lo que había hecho era grave, pero se había convencido de que su madre lo entendería. Solo era una ayuda. Ni siquiera se daría cuenta, pero sí se dio cuenta, y más aún, Anne reaccionó. Al perder el contacto con su madre, sintió un verdadero vacío. El coche nuevo no la llenó. Sus amigos desaparecieron. Su marido se enfrió. Por primera vez, sintió la soledad que su madre ya conocía bien. Un año después, el caso se cerró. Ramona ganó. La deuda fue cancelada. Teresa recibió una advertencia legal y su nombre quedó manchado en el registro civil. Se hizo justicia, pero Ramona no celebró. Fue una victoria amarga. Esa misma semana, Pablo cumplió su promesa y le entregó la carta a su hija Teresa. Tardó 2 días en abrirla. La leyó toda en silencio, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Al terminar, lloró como de niña. Por primera vez en años, lloró sin excusas, sin máscaras, sin justificaciones. Pasaron otros 3 meses antes de que se animara a llamar a su madre. El teléfono sonó en el apartamento de Ramona una tarde lluviosa. Miró la pantalla, vio el nombre de su hija, y por unos segundos pensó en no contestar. Pero lo hizo. Hola madre. Silencio, leí la carta. No tengo palabras. Solo quería decirte, perdóname. Era todo lo que no merecía. San Ramona respiró hondo. Simplemente dijo, no sé si podré perdonar hoy, pero logré seguir viviendo. Y San comienzo. La llamada fue breve, pero suficiente. En Teresa no insistió. Él simplemente dijo que comprendería el tiempo de su madre, y así fue. Con el paso de los meses, Ramona les permitió tener pequeñas reuniones, un café rápido, una visita supervisada a su nieto, una charla grupal. No volvieron a ser madre y hija, como antes, pero construyeron algo nuevo, más honesto, más maduro. Teresa empezó a asistir a las reuniones del grupo Mujeres con Voz, escuchando las historias de otras madres, intentando comprender la magnitud de lo que había hecho a los 70 años. Ramona publicó el libro Firme sin saber. Era un relato ficticio basado en sus vivencias, que hablaba sobre el amor, el dolor, la vejez y la autonomía. El libro tuvo una gran acogida, se publicó en formato digital, e incluso fue adoptado por grupos de apoyo para mujeres mayores. En una entrevista con una radio local, declaró, me preguntan si he perdonado a mi hija. Respondo, he perdonado la parte de ella, que aún es niña. Pero la parte adulta todavía se está explicando. Y sonrió. A la historia de Ramona se difundió no solo entre vecinos y amigos, sino también en redes sociales. Cuando una de las integrantes del grupo Mujeres con Voz compartió un extracto del libro con una foto suya sosteniendo el ejemplar frente a la ventana, con el sol de la tarde iluminando su rostro. En menos de una semana, la imagen se viralizó entre perfiles dedicados al envejecimiento activo, el empoderamiento femenino y las historias de superación. La editorial se sorprendió al ver cómo las solicitudes de una nueva tirada crecían exponencialmente, y Ramona, quien antes ni siquiera sabía lo que era una publicación viral, ahora era llamada la abuela valiente por desconocidos que le escribían cartas y mensajes de agradecimiento por inspirar a otras mujeres. Esta nueva ola de visibilidad le trajo a Ramona no solo reconocimiento, sino también invitaciones. Universidades, asociaciones de la tercera edad, grupos de lectura e incluso jóvenes estudiantes querían escuchar su historia. Durante una conferencia en la Facultad de Derecho, un estudiante levantó la mano y preguntó, ¿crees que el perdón es obligatorio cuando hay amor? Ramona respondió con calma, el perdón no se exige, se gana. El amor sin respeto es solo una forma de esclavitud emocional. Sus palabras provocaron aplausos y sobre todo, reflexión. Mientras tanto, Teresa seguía intentando reconstruir su imagen
y sus acciones. Se inscribió como voluntaria en una residencia de ancianos y empezó a participar en talleres que enseñaban a hijos adultos a cuidar de sus padres con dignidad. No fue un proceso fácil. Mucha gente la juzgaba y la propia Teresa se avergonzaba al mirarse al espejo. Pero cada semana le escribía una carta a su madre, sin esperar respuesta. Eran cartas cortas y sinceras, a veces llenas de dudas, otras con recuerdos de su infancia. Ramona guardaba cada una en un cajón, no las leía todas, algunas sí, otras las posponía para más tarde. Era su forma de perdonar con el tiempo, de sanar poco a poco. Fue también, durante esta fase de reconocimiento, que Ramona conoció a Andrés, un viudo de 73 años y exprofesor de historia que impartía conferencias en el centro comunitario. Él la vio hablar en un evento sobre los derechos de las personas mayores y quedó fascinado por su lucidez, su firmeza y la mirada en sus ojos, que aún transmitía esperanza, a pesar de todo. Empezaron con conversaciones breves, intercambiando libros, luego vinieron cafés, paseos por el parque y una breve visita a una feria del libro. Ramona ya no creía en el romance, pero con Andrés descubrió que el afecto después de los 70 podía ser más ligero, sin exigencias, sin posesividad. Solo compañía. Teresa se enteró de la relación y, en lugar de sentir celos, sintió alivio. Saber que su madre era feliz fue un alivio. Una tarde Teresa la invitó a cenar a su nuevo y sencillo hogar que había arreglado tras la separación. Ramona dudó, pero aceptó. Al llegar, vio fotos antiguas en la estantería, platos hechos a mano por su nieta, y enmarcada en la pared, una de las cartas que había escrito. Se sentaron a la mesa, y Teresa sirvió sopa de lentejas y pan casero. Durante la cena, su hija se emocionó. Mamá, sigo intentando aprender en todos los días. A veces me equivoco, a veces acierto, pero no dejaré de intentarlo. Ramona la toca la mano. Miró a su hija a los ojos y dijo: yo también cometo errores, y estoy aprendiendo a verte con nuevos ojos. Quizás algún día nos encontremos a mitad de camino. Amuitamun. Fue la primera noche en mucho tiempo que se abrazaron sin sentirse agobiados. La nieta, al ver la escena, corrió hacia ellos y se arrojó al regazo de su abuela. Ramona sonrió con los ojos cerrados. Fue como si, en ese abrazo, el tiempo se hubiera detenido un instante y, en ese instante, todo el dolor se hubiera transformado en una nueva oportunidad en los meses siguientes. Ramona escribió su segundo libro, esta vez titulado El perdón. No se ruegan. Su lanzamiento fue todo un éxito. La obra combinaba ficción con historias de otras mujeres, del grupo Mujeres con Voz. Con esto, consiguió financiación para crear una ONG de apoyo a mujeres mayores de 60 años que habían sufrido abandono familiar, fraude o violencia doméstica silenciosa. La ONG ofrecía apoyo psicológico y legal, talleres de autodefensa emocional y, lo más importante, una auténtica red de escucha durante una entrevista televisionada. Un jornalista preguntó a Ramona si pudiera hablar con usted misma de hace 10 años. ¿Qué le diría? Ella respiró fundo y respondió con firmeza. Le diría que no se calle, que no acepte la soledad como castigo, que su valor no depende de lo que su hija o su marido diga, que la vejez no es un final, es un nuevo comienzo. Si uno tiene el valor de abrir la puerta Han, y así, a sus 71 años, Ramona ya no era solo la mujer traicionada por su hija, era un símbolo de resistencia, de reinvención, de cómo una mujer puede recuperar su historia, su voz y su alegría incluso después de perderlo casi todo. El coche, que había sido el origen del conflicto, fue vendido por Teresa. Con el dinero, donó una parte a la ONG de su madre y usó el resto para abrir un pequeño taller de costura con su hija en un intento de enseñarle a su nieta que lo que se hace con mentiras, tarde o temprano, tiene un precio. Y en una clara mañana de domingo, durante una nueva reunión de grupo, Ramona compartió su reflexión final. No hay castigo más grande que la conciencia, y no hay regalo más fuerte que la paz de saber que, al final, no te convertiste en lo que te hicieron a la vida
después de los 70, había adquirido un nuevo sabor para Ramona, un sabor que nunca imaginó que experimentaría en libertad con Prophecy. Mientras muchos a su alrededor veían la vejez como un fin, ella había transformado sus dolores en puentes y sus cicatrices en mapas. Un día, sentada en el balcón de su nuevo apartamento con vistas a un jardín comunitario, Ramona escribió en su diario: "No sé qué me espera mañana, pero sé que ya no tengo miedo. La traición de mi hija no fue mi ruina, fue mi renacimiento". Ese mismo fin de semana, organizó la primera jornada de voces silenciadas, un evento donde mujeres mayores compartieron sus historias de abandono, superación, perdón y valentía. Asistieron más de 200 personas, algunas lloraron, otras rieron y otras simplemente escucharon, en silencio con lágrimas en los ojos. Teresa apareció discretamente en medio del público, acompañada de su hija. Cuando Ramona subió al escenario, no dudó. La señaló y dijo: "ESA, mi fellow Tsar", pero también tuvo el coraje de mirarse y empezar de nuevo. Y eso, señores, también es valentía. El público los ovacionó de pie. Teresa lloró, pero esta vez no de culpa, sino de gratitud. Al final del evento, abuela, madre y nieta se abrazaron, frente a decenas de mujeres que vieron la posibilidad de que incluso los lazos rotos se puedan recomponer con sinceridad y tiempo. La ONG de Ramona creció, recibió premios, apoyo de otras organizaciones y comenzó a ofrecer cursos de capacitación para cuidadores, programas de reinserción social para mujeres mayores e incluso asesoría legal en línea. Uno de los proyectos más impactantes fue Vas di Abuela, una serie web documental que reunía historias reales de mujeres que habían sufrido abandono por parte de sus hijos, fraude, soledad y abuso emocional, y cómo habían reconstruido sus vidas. En la serie web se viralizó en redes sociales, generando miles de comentarios y mensajes de apoyo. Muchas personas comenzaron a visitar a sus padres con más frecuencia. Otras pidieron perdón. La transformación, aunque silenciosa, se extendió como semillas lanzadas al viento. Ramona fue invitada a dar una conferencia en otro país, en la Universidad de Buenos Aires. Durante el viaje, acompañada por Andrés, sintió una alegría que creía incontenible, la de ser escuchada, respetada y valorada. Subió al escenario con un chal rojo tejido por Teresa y comenzó su discurso con un extracto de su diario. A veces creemos que el amor duele, pero no. Lo que duele es la expectativa de que alguien nos ame como no sabe. Hoy, ya, no espero. Hoy, amo sin perderme a mí misma. Y eso, hijas, nietas, hermanas, eso es amor verdadero. La charla se transmitió en línea y alcanzó más de 500,000 de visualizaciones. Esa noche, al regresar al hotel, Ramona se sentó en la cama, tomó la mano de Andrés y le dijo: "¿Sabes? Nunca imaginé que mi nombre significaría algo más que cartas de cobro. Hoy está en un libro, en un instituto, en una causa". Andrés, con sus ojos amables y su voz tranquila, respondió: "Tu nombre significa coraje. Y hay mucha gente en este mundo que tiene miedo y necesita una Ramona que les recuerde quiénes son". Ambos rieron y durmieron plácidamente en Teresa. Por otro lado, continuó reconstruyéndose. Cada mes colaboraba como voluntaria en más eventos de la ONG. Un día, al final de un taller, una anciana se le acercó y le dijo: "¿Eres la hija de Ramona?". "No". "Sí", respondió, un poco temeroso de la reacción. "Tu madre me salvó, y aquí estás tú, intentando hacerte digno de ella". "Eso es raro". Adelante. Teresa lloró discretamente, abrazando a la mujer. Sintió que, por fin, sus acciones empezaban a hablar más fuerte que sus errores. Su nieta, ahora adolescente, empezó a acompañar a su abuela en las grabaciones de la serie web. Una de ellas se hizo viral cuando la niña dijo frente a las cámaras: "Mi abuela me enseñó que el silencio no es amor, y que el amor también es decir basta". El vídeo fue compartido por miles de jóvenes. Los profesores empezaron a utilizar el contenido en sus aulas. Los psicólogos recomendaron los episodios a familias en crisis. Y Ramona, en silencio,
se convirtió en una semilla de transformación en toda una sociedad que durante tanto tiempo trató a sus mayores como invisibles. Cuando cumplió 75 años, Ramona organizó una fiesta en el jardín de la ONG. Hubo música en vivo, flores, comida casera y, lo más importante, personas de todas las edades se reunieron por algo que trascendía los lazos de sangre, respeto y cariño. Teresa pronunció un breve discurso lleno de emoción. Durante mucho tiempo, mi madre fue solo mi madre. No la veía como la mujer que era. Hoy la veo como Ramona gigante, hermosa, brillante, y si logro ser la mitad de lo que ella es, guay, seré mejor de lo que era. El público aplaudió y Ramona abrazó fuerte a su hija. Le dijo al oído, tardó un poco, pero llegó. Te reconozco a la historia de Ramona, que comenzó con un café amargo y una carta del banco, terminó, o mejor dicho, volvió a empezar, con luz, voz y presencia. Y quizás esta sea la lección más importante, en que el dolor no tiene por qué ser el final de nada. Puede ser el primer capítulo de una nueva historia. Una historia que, contada con sinceridad, puede sanar no solo a quienes la experimentan, sino también a quienes la escuchan.